Muchas gracias a los tres ponentes por sus intervenciones. Yo creo que cada una de las cuales han aportado numerosos elementos sobre los que podemos reflexionar. Y antes de abrir el turno de preguntas y comentarios, simplemente dedicaré, creo que un par de minutos a hacer una pequeña reflexión sobre las tres ponencias, ¿no? Una de las cosas que, como historiador, y siempre me reivindico en ese papel, una de las cosas que, digamos, que me congratulan, ¿no?, es el hecho de que aquí en la mesa ninguno son historiadores, pero todos, digamos, reconocen la importancia de la historia. Y lo digo quizá también por el trauma, ¿no?, de trabajar en un país como es Jamaica, en el que la historia se desprecia, por así decirlo, ¿no? Creo que lo que las tres ponencias han puesto de relieve es que el pasado no es algo que pasó y ya está, y sobre lo que nada cambiará a partir de ahí, entonces ¿para qué perder el tiempo en ello? El pasado es este punto para mí, como ha quedado en evidencia hoy, es ese punto de partida, un punto de partida para la reflexión, para la discusión, y el punto de partida sin el que no es posible construir el futuro. En la primera intervención, en el caso de Alicia, bueno, hay muchas cosas sobre las que podríamos hablar, pero yo creo que una de las cosas más interesantes es el hecho de que abundase en la idea de que a finales durante los 50 y durante el proceso, los procesos descolonizadores, se abrieron múltiples posibilidades. Y la exploración de estas múltiples posibilidades quizás nos pueden ayudar a comprender la trayectoria del último medio siglo en el caso de Guinea, incluso más en el caso de otros países africanos. Sin embargo, yo creo que quizá también es lo que es destacable, es que a pesar de las múltiples posibilidades que se abrieron, en realidad hubo una vía mayoritaria, ¿no? Es como que en la mayoría de los casos se despreciaron esas múltiples posibilidades. Por eso creo que también es interesante, porque alguien el otro día ahondaba en la idea de que, por ejemplo, los colonialismos y las experiencias coloniales son muy diferentes. Y es cierto que son muy diferentes, pero lo cierto es que también hay muchas similitudes. Y el hecho de que tantos países, digamos, siguiesen, o en tantas colonias se siguiese esta única vía mayoritaria, yo creo que también es un reflejo de ello. Luego, en el caso de Veronique, bueno, hay muchísimo sobre lo que podría hablarse, pero quizás solo voy a destacar una de las cosas que ella ha dicho, bueno, o dos, voy a destacar dos. Guinea hablaba sobre la provincialización, bueno, también Alicia ha hablado sobre la provincialización, y esto me recordó algo, una de las cosas que discutimos hace un par de días, es el hecho de que bueno, en cierto modo se dio la impresión de que al fin y al cabo los procesos de independencia, la independencia de África fue algo que los europeos finalmente otorgaron a los africanos, en el sentido de que, bueno, estas colonias ya no les eran interesantes y sobre todo no querían cederles, no se le quería ceder a los africanos la ciudadanía y los derechos que ello conllevaba. Sin embargo, en el caso de Guinea hubo una provincialización. Los guineanos teóricamente fueron españoles, y aún así los guineanos siguieron demandando la independencia. Es decir, que la concesión o la aparente concesión de esa ciudadanía y de esos derechos no fue óbice para que los guineanos rechazasen la relación que existía, o esa relación impuesta entre España y Guinea. Yo creo que es interesante pensar en ello por varios motivos. Entre otras cosas, quizá tenga que ver con la decepción, las sucesivas decepciones que algunos de estos guineanos más ilustres, o por así decirlo, de más éxito económico o más educados, se llevaron de esa relación con los españoles. Pero lo interesante también, quizá lo más destacado para mí, de su ponencia, es el hecho de que algo que dije esta mañana,
que Guinea puede servirnos como esa ventana para el resto de África. Y es precisamente lo que su intervención ha hecho. Nos ha abierto esos ojos sobre el gran olvidado, ¿no? El gran olvidado que es el Sáhara Occidental. Ha utilizado el proceso de independencia de Guinea con todas las salvaguardas de las cosas que fueron mal y de las cosas que han ido mal, pero en el fondo nos ha puesto sobre la mesa el hecho de que aún así tienen soberanía y con esa soberanía tienen una voz que, por ejemplo, en el caso de los saharauis no se tiene. Y yo creo que sí es importante, ¿no? A pesar de los últimos 50 años, de las decepciones de los últimos 50 años, ver que en este mundo de una comunidad internacional de estados-nación, el hecho de tener esa soberanía por lo menos nos da cierta visibilidad, es una visibilidad que a otros pueblos como el pueblo saharaui se le ha negado, y yo creo que esa parte de esta visión del resto de África y en este sentido del Sáhara Occidental a partir de la independencia de Guinea es muy interesante y muy válida. Y por último, Armando nos ha traído aquí esa visión más personal. Son los grandes desconocidos. Los grandes desconocidos son estas personas que participaron en el movimiento por la independencia, que lideraron el país hacia la independencia. Y son voces que son grandes desconocidas, en cierto modo, porque la lucha contra la dominación colonial requería de un secretismo que hizo que esta gente no dejase documentos, y no solo ya que no dejase documentos, sino que en cierto modo no hablaban, no transmitían sus ideas a las personas cercanas, no solo para evitar, no solo para protegerse ellas mismas, pero yo creo que también para proteger a las personas cercanas, ¿no? de las posibles consecuencias. Una de las cosas que es interesante es que su padre, ¿no? Armando Balboa Dugan, como uno de los que llaman fernandinos, una persona de la isla, y sin embargo nos recordaba esa idea de que lo que ha sucedido en los últimos 50 años parece indicar que siempre ha habido este tipo de tensiones y divisiones, ¿no? Étnicas y territoriales. Pero estos hombres de los momentos de la independencia realmente trascendieron esas divisiones. Y quizá, no sé, tú crees, me parecía un poco indicar que quizá ese fue su fallo, no ver que a lo mejor ese no era el sentimiento. Bueno, no voy a ahondar en esto, pero yo creo que esa idea de comenzar a pensar en una nación guineana, quizás estaba haciendo en los años justo a finales de los 60, justo antes de la independencia. Yo creo que es algo significativo. Y es algo significativo porque estos hombres comenzaron un proceso de pensar a construir una nación guineana, pero al mismo tiempo es algo que quizá no se haya continuado. No se ha continuado la independencia, digamos, y la trayectoria política de los últimos 50 años eliminó la posibilidad de repensar cómo debía ser esta nación guineana. Y por último, lo que quería destacar es la referencia a su madre, a Núria Marcé Ferrer, ¿no? Y es una referencia importante porque con estos hombres que destacamos, frecuentemente nos olvidamos de los sacrificios de las personas que estaban junto a ellos, ¿no? Y en este caso, pues, sus esposas. Y yo creo que también es interesante, es importante tener en cuenta las historias y las trayectorias de estas personas, como la madre de Armando y como el propio Armando, ¿no? Que en cierto modo unos se quedaron por el camino, pero son quizá los que sobreviven, son los que tienen que llevar ese pesar, y quizá también tenemos que hacer ese reconocimiento a las familias de estos individuos. Con esto vamos a abrir el turno de preguntas. He visto una mano levantarse ahí, otra mano aquí y otra mano ahí detrás. Vamos a coger 3 preguntas y después de esas 3 preguntas cogemos otro turno. El micrófono no sé si está por algún sitio. ¿Está aquí sobre la mesa? No.
os pediría, por favor, insistir en la idea de tratar de ser concisos, ya sean preguntas o comentarios, para que tengamos más tiempo para que otros participen. ¿El micrófono lo hemos encontrado? Sí. Pues si no recuerdo mal, teníamos aquí primero y luego después y luego... El señor, no sé, no conozco su nombre. Hola. No, estamos grabando la sesión, por eso somos un poco pesados con lo del micrófono. Sí. Perdón. Bueno, muchas gracias a los ponentes por una intervención llena de información y de juicios consolidados, tanto la tesis doctoral de Alicia como Victoria y el testimonio personal tan emotivo de Armando y luego la síntesis que usted ha hecho. Bueno, yo creo que lo que ustedes están diciendo es de una complejidad extraordinaria y por eso cualquier atisbo de despejar la incertidumbre pues siempre es muy bien recibido, ¿no? Yo, no obstante, creo que de lo que ustedes han dicho cabría introducir un análisis geopolítico que explique realmente qué es lo que pasó y por qué ha sido tan atribulada la historia de Guinea Ecuatorial y también la del Sáhara, ¿no? Yo creo que hay un factor que ustedes han tocado solo de pasada, Victoria Solange, que es el factor marroquí. En Marruecos está presente tanto en la política incluso actual de Guinea Ecuatorial como con relación al Sáhara, ¿no? Entonces, yo creo que hay una especie de posibilidad de intentar entender toda esa complejidad sobre una especie de teoría del dominó, ¿no? ¿Por qué España se emperra en no descolonizar? ¿Por qué concretamente el sector que encarna Carrero Blanco se empeña en que no se descolonice cuando Castilla, que es Exteriores, está diciendo, bueno, o descolonizamos Guinea Ecuatorial o se nos echa encima en las Naciones Unidas? Yo creo que por factores de tipo interno, más que por factores de tipo económico, que también, factores de tipo interno, como son concretamente el hecho de que la descolonización de Guinea Ecuatorial, que estaba vinculada también a la del Sáhara, implicaba la posibilidad de que Marruecos se encampanara con relación a la reivindicación del tema de Ceuta y Melilla. Entonces, Ceuta y Melilla, ¿por qué no podía prosperar esa reivindicación? Porque inmediatamente se plantearía por parte de España el problema de Gibraltar con relación a Gran Bretaña, por un lado. Por otro lado, el hecho de que, o sea, ¿qué es lo que determina que Marruecos meta ahí mano, ¿no? Bueno, determina que tiene un designio geopolítico para África importante, pero como quiera que el Frente Polisario se había alineado con Argelia, lo que se pretendía dentro de un contexto de Guerra Fría es que Argelia no tuviera una salida al Océano Atlántico. Que el éxito, por así decirlo, o la independencia en manos del Frente Polisario hubiera tal, ¿no? Entonces, creo que sin esa concatenación no es posible que entendamos un poco qué es lo que sucedió y luego también habría que ver por qué se empeñaban en eso. Yo termino, perdóneme. Y es la pregunta que yo quiero hacerles es, lo mismo que hubo un proceso de colonización y uno de descolonización, da la impresión de que hoy estamos asistiendo a un proceso de recolonización y a un eventual proceso de redescolonización. Hay mimbres en África, concretamente en Guinea y en el Sáhara, para una redescolonización en clave africana. Esa es la pregunta que quería hacerles y perdón por extenderme. Vale, gracias. Entonces, ahora pasamos el micrófono a la persona, a la mujer, aquí en el otro lado. Y después tenemos que... Sí, tenemos... lo que voy a... Un consejo, no sé cómo es sin ser un poco patronizing, ¿no? Que pensemos antes en las preguntas para que cuando nos llegue el turno lo podamos hacer más concreto. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por estas 3 ponencias de verdad interesantísimas. Tengo una pequeña pregunta nada más por Armando. Citó unas frases de su padre, según lo cual el Munalige tuvo una capacidad de movilización a las masas juveniles y femeninas.
Y quería preguntarle si podía explicar un poquito más el papel que él tenía en su visión muy integrativa de la nación y de la patria de Guinea, de las mujeres. Y tal vez Veronique podría también decir un poquito sobre cuál era en comparación el papel de mujeres, el papel de género en general, en la decolonización no hecha del Sáhara Occidental. Muchas gracias. Vale. José Luis, aquí. José Luis, detrás de la columna. Sí, una vez más, mis felicitaciones a los tres ponentes. Mi observación y ya luego dos preguntas que son breves a la señora Veronique. Primero, debo decirle que la felicito, o sea, por su ponencia en castellano, digamos que para mí es una llamada de atención al pueblo guineano, porque estamos viendo ya en un contexto en torno que a mí me parece que Guinea está sufriendo un afrancesamiento o una franconización, como queramos llamarlo, si me permiten la expresión, y que vea a una francófona, o sea, y que me hable de un centro y de un instituto que está fomentando, digamos, estudios de la África hispánica. O sea, a mí me parece interesante. Y ya luego decirle también que también comparto su llanto o lamentación o desilusión por el silencio que mantiene la comunidad internacional respecto a la situación o realidad de muchos pueblos cuyos derechos están siendo pisoteados y recortados a veces por potencias extranjeras, otras veces por sus propios gobiernos. Pero me temo que para que eso cambie tiene que haber un milagro, pero grandísimo, porque eso está tan claro. El mundo una vez lo dirigieron los que ganaron la Primera Guerra Mundial y está siendo dirigido y diseñado por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, es decir, que los 5 señores que se sientan en el Consejo de Seguridad son los que definen la paz. O sea, ellos definen dónde tienen que entrar, dónde está en peligro la paz, dónde tienen, cuándo y cómo tienen que hacerlo. En otras palabras, cosa que se traduce directamente a dónde están en peligro sus intereses económicos, y si no están en juego estos intereses económicos o políticos suyos, pues te las pampinfla. O sea, que no intervienen básicamente porque según ellos ahí no está en peligro la paz, básicamente. Y ya luego dijo que Guinea Ecuatorial, como si ya cuando España va a Guinea Ecuatorial, como si no recibe lo que esperaba de la conferencia de Berlín. Y no es una afirmación que hace usted, también se recogen varios documentos, concretamente un libro que citó también, el de Donato, España en Guinea Ecuatorial, la construcción del desencuentro. Y la pregunta no va concretamente a ustedes, sino si hay también alguno en la sala que puede darme un dato concreto, porque yo no he leído un documento donde se diga exactamente cuál era la extensión de Guinea Ecuatorial. O sea, por ejemplo, desde el Tratado del 78 hasta el de París se habla de Annobón y Fernando Po, y unos derechos, o sea, unas meras expectativas, pero es que no hay nada concreto que diga que Guinea Ecuatorial o estamos transmitiendo a España tantos kilómetros cuadrados, exacto, o sea, son meras expectativas. De hecho, hay unas obras que hablan de, derechos de explotación, que no concretan nada, y ya luego. La última también, no sé si recuerdo mal, ya voy cortando, y dijo también que al parecer, según su punto de vista, hubo como una especie de diferenciación entre el tema de Guinea y el tema de Sáhara Occidental. Y a mí me gustaría que me concretara diferenciación cuándo, en la descolonización o durante todo el proceso de colonización, porque a mí me parece que sí hay datos que indican que si hubo diferenciación, eso fue a favor incluso de Sáhara Occidental, porque incluso la Constitución del 31 ya les reconocía la autonomía, cosa que no se daba aún en Guinea Ecuatorial,
básicamente. Muchas gracias. Voy a también pedir a los ponentes que intenten las respuestas ser lo más breves posibles para que tengamos más tiempo. ¿Contesto yo? Sí, bueno, me refiero a la pregunta directa de, no sé su nombre, pero... Sí. Referente a lo que he comentado sobre el Monalige, se me escucha así, ¿no? Referente al Monalige, que era un partido capaz de movilizar a las masas juveniles y femeninas, pues sí, efectivamente, por lo menos en esos momentos sí que era un partido que tenía esa capacidad. Primero porque mi padre también, aparte de estar en el Monalige, era el líder de las juventudes del Monalige. Entonces él conocía muy bien el poder de la juventud, que es la que tiene que ser el poder de todos los pueblos, ¿no? Es la base. Entonces, uno de sus objetivos era el movilizar a estas masas juveniles. Masas juveniles que creo que finalmente tampoco ofrecieron muchas cosas, ¿no? Y respecto al tema femenino, mi padre era un demócrata. En esos tiempos era un demócrata. Eso lo sé yo también, estoy convencido de ello. Y como demócrata, pues, como queremos todos, pues buscaba la igualdad de todas las personas, ¿no? Hombres, mujeres. Y bueno, sí que efectivamente también abogaba muchísimo por el tema del feminismo en esos tiempos, que no eran los de ahora. Y sí que era, digamos, era una base de partido también el movilizar al tema femenino, ¿no? Porque también por el tema de la población, y en eso fueron importantes lo que hizo Monalige. Luego me parece que me has comentado algo sobre el tema del Sáhara. Vale, pues creo que con esto no sé si te he contestado. Vale, gracias. Sí, podemos ir Verónica y después a Okay. Muchísimas gracias. Primero al señor que no tengo su nombre. No sé si va Rafael, muchas gracias. Que no puedo contestar. Para mí son orientaciones. Y son orientaciones que me permitirán ir investigando. Porque al mismo tiempo quiero relacionar los dos. Muchos preguntan, hay un joven que me preguntó ayer con mi colega de Costa de Marfil, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Porque parece ser una conferencia o seminario hispano-guineano. Muchos lo entienden así. Por eso nos pidió ayer, ¿qué hacéis? Y sobre todo la señora que viene de tan lejos, de Costa de Marfil, que viene a hacer. Y muchos me dicen, que habla bien español. ¿Y dónde lo estudiaste? Y para mí no es una pregunta. La hispanidad existe. Y acabo de salir de una conferencia en Camerún, donde había africanos, hispanoamericanos, afro-brasileños y latinoamericanos, porque nosotros vivimos, existimos y nos llamamos, nos identificamos como la otra hispanidad. Eso sí, que es una comunidad que me parece aquí en España que no han tomado en cuenta o no se dan cuenta de la importancia que la lengua española tiene fuera de las fronteras de la hispanidad, de los hispanohablantes, porque es asunto de programas escolares. En Gabón, en África, la lengua extranjera primera es el inglés. Y después viene como lengua segunda español y los demás. Y cada uno de los
alumnos en el tercer curso de la secundaria tienen que elegir entre español, chino, alemán, no sé qué. Y pasa que en Gabón, por ejemplo, hay una gran comunidad de hispanohablantes que no son, nativos. Y nosotros estamos reivindicando esto ahora. El español ya ha vuelto una lengua de intercomunicación. Por eso yo no me siento como profesor, docente de español. Yo digo, me sirvo del español para entrar en unas comunidades de reflexión. Es eso. Y esto contesta a la pregunta afrancesamiento o no sé qué de Guinea. Eso es algo político, son decisiones. Nosotros sabemos que Guinea Ecuatorial forma parte de los únicos países en el mundo que tienen 3 lenguas oficiales. El español, yo digo tenemos, son, que sea formal o no, son las informaciones que encontramos cuando investigamos. Ahora, la realidad de esto queda otra cosa. La realidad queda otra cosa. Afrancesamiento, no sé, pero yo sé que a nivel de Gabón, siéndome afrohispanista, sintiéndome afrohispanista, estoy haciendo todo para que en Gabón, donde la lengua oficial es el francés, que el mundo sepa también que nosotros existimos. Y por eso hablamos de salir de la invisibilidad, todo lo hispanoafricano, porque las cadenas más importantes son las que tenemos en la mente. Heredamos de los programas escolares, porque cuando tuvimos la independencia, los países africanos no tenían programas escolares. Y lo que pasó es que había muchas zonas oscuras, porque, lo estoy diciendo, los programas vienen de España, de Francia, pero hay parte de historia que estos colonizadores o excolonizadores no quieren asumir. Por eso no lo meten en los programas, y nuestro trabajo es desconstruir para que se sepa. Es lo que puedo decir a este nivel. No sé si había otro, sí. Sí. Lo de la realidad de lo que España heredó de Portugal en África, hay documentos que dicen, durante el Tratado de San Ildefonso, 1777, está en mi ponencia, y 1778 hubo dos tratados que España firmó con Portugal, porque después de Alcazovas, el Tratado de Alcazovas y el Tratado de Tordesillas, cuando el Papa Alejandro dividió el mundo entre España y Portugal, África fue para Portugal y América para España, pero hubo la necesidad de colonizar, de construir en América, y España no tenía tierras en África cuando empieza la trata negrera. Por eso, para rellenar el vacío, la mano de obra en América costaba muy caro. Entonces, fue un intercambio entre España y Portugal. Y en África, España recibió una zona que va desde el Golfo de Biafra, lo tengo en mis documentos,
hasta a lo largo de la costa, hasta el Golfo de Congo, hasta Angola, adentrando las tierras continentales hasta el río Ubangi-Shari. Y es un espacio de 800.000 kilómetros. Durante la conferencia de Berlín, como lo he explicado, España ya no era una potencia como antes. Se quedó con 180.000 kilómetros. Pero con las codicias francesas y británicas en la zona de África Central, esto se fue reduciendo hasta el Tratado de Bata, que es de 1974. Es cuando se modifican las fronteras entre Gabón y Guinea Ecuatorial, dejando a Guinea el espacio, la superficie que tiene ahora. Voy a terminar, disculpa, tenía... Un minuto. Sí, tenía otra pregunta. El papel de las mujeres en la lucha saharaui. Me gusta esta pregunta porque los documentos actuales demuestran que la mujer saharaui está muy implicada en la lucha, aun cuando era una lucha armada. Y hay una literatura muy comprometida que los saharauis publican aquí en Madrid. Voy a citar, por ejemplo, El sueño de volver, de Mahmoud Awabaya, donde vamos a encontrar las heroínas saharauis. Y también la madre que me enseñó en una tabla de madera, que demuestra cómo la madre ha podido sustituir al padre que fue en los campos de batalla. Es lo que puedo decir. Muchas gracias. Sí, aunque no ha habido ninguna pregunta directa, la verdad es que tengo varias cosas que decir que espero hacer muy, muy rápidamente. En relación a la importancia de las mujeres en el proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial, creo que es un tema totalmente por estudiar. Mea culpa también, yo no traté el tema en absoluto en mi tesis. Hice entrevistas en Guinea y las mujeres se quedaban atrás de las entrevistas y creo que realmente este es un tema, estoy lanzando una llamada a hacer alguna tesis, ¿no?, sobre efectivamente el papel que las mujeres inevitablemente cumplieron, ¿no? Y en estas exposiciones han salido, ¿no?, algunas de ellas. Sobre el tema de las posesiones españolas en África subsahariana antes de Guinea, hay que leerse el tratado. Y en este tratado, está en Internet, es fácil, estamos en un tiempo donde el concepto de soberanía que luego se va a consolidar no es aquel. Entonces, lo que se intercambian, se ha dicho, tú mismo lo has dicho, lo que se intercambian, lo que Portugal da a España son unos ciertos derechos de comercio, sobre un supuesto derecho de los portugueses sobre Bioko, que en la práctica no era nada. Bioko seguía gobernado por las poblaciones locales con total independencia, pero Portugal, frente a las leyes europeas, había reivindicado sus derechos sobre esa isla, y entonces lo que se intercambian son una serie de derechos de comercio, porque España lo que está buscando es simplemente un puesto para hacer la trata negrera en África y dejar de depender de otras potencias a las que se les había dado ese derecho, ¿no? Entonces, realmente España nunca tuvo en África, antes, no de 1778, de 1856, que es cuando realmente hay un primer gobernador español sobre la ciudad que fundan los británicos en los años 20. Y Río Muni se conquista en el siglo XX, o sea, años 20-30. Esa es la historia de España en Guinea. Por eso mencionaba antes esta idea de 2 siglos
¿no? 2 siglos de colonización de España en Guinea es una exageración. No llevamos ni siglo y medio, más de siglo y medio, en la ciudad de Clara, en Santa Isabel. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, lo otro son derechos, ¿no?, que efectivamente en la Conferencia de Berlín se utilizan para reclamar, ¿no?, ya los derechos de ocupación, pero nada más, ¿no? Tercera cuestión. Bueno, se ha dicho, ¿por qué el gobierno español se empeña en no descolonizar? Yo diría que es todo lo contrario. La política española frente a las primeras demandas de descolonización va a ser de retirada paulatina, desde 1955, cuando entran Naciones Unidas. Y yo creo que aquí la comparación pertinente es con Portugal. Gobierno amigo que se está continuamente observando para imitar sus estrategias. La estrategia de provincialización es una imitación de la estrategia portuguesa, pero sin embargo nunca el gobierno español va a estar dispuesto a entrar en una guerra, un conflicto o nada parecido por sus colonias. ¿Por qué? Porque no son en absoluto tan importantes para la economía española como lo es Angola, Mozambique, no tiene nada que ver. Sí, cierto, Luis Carrero Blanco, un tipo muy poderoso y tiene ciertos intereses, pero no son suficientes para superar la política exterior llevada por Castilla, ¿no?, que tiene otros intereses distintos, ¿no? La política exterior del Ministerio de Castilla tiene el interés de ser incorporada al orden internacional. Y ese orden internacional, cuando España entra en Naciones Unidas, está dominado en el ámbito de la descolonización por el grupo afroasiático. Un grupo afroasiático al que España quiere cortejar. Y quiere cortejar precisamente por muchos motivos, porque viene de un aislamiento, porque no quiere solo ser asociado a Estados Unidos, corteja a los países árabes, corteja a los países latinoamericanos, a los nuevos países postcoloniales que se están descolonizando, y además piensa que puede utilizar el nuevo lenguaje para reclamar Gibraltar. No es que haya un miedo, es que a los diplomáticos, porque esto no es solo una cuestión de Castilla, a veces son los propios diplomáticos que han salido aquí, Manuel Aznar, de Piniés, los que están tirando de la política exterior española en Naciones Unidas, los que se están amigando efectivamente con los nacionalistas guineanos que llegan. ¿Qué diferencia hay entre Guinea y el Sáhara? Uno, muy importante. En los años 50-60 no existe un movimiento nacionalista saharaui. No existe. Existieron en los años 50 nacionalistas del Sáhara que participaron en el ejército el ejército de liberación marroquí contra los franceses y los españoles. Eso se acabó aplastándose. Y en los años 60, en el Sáhara no hay nadie que reivindique la independencia, no hay nadie que vaya a Naciones Unidas. Eso es lo que están haciendo los guineanos, no los saharauis. Cuando finalmente, efectivamente, surge, como ha dicho Veronique, un movimiento nacionalista en el Sáhara en los años 70, Castilla ya no está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El gobierno español ha dado un giro en la política interior y en la política exterior. Y en el Sáhara hay fosfatos. Se está empezando a extraer fosfatos. Efectivamente, las reclamaciones de Marruecos y Mauritania hacen que la cuestión sea mucho más compleja que la de Guinea, porque en Naciones Unidas se está diciendo hay que hacer un referéndum en el Sáhara. Bueno, y desde luego, si hablamos de cuestiones geoestratégicas aquí en el Sáhara, hay que hablar de Marruecos y hay que hablar de Argelia. O sea vamos, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero digo, lo que quiero decir es que no hay un empeño por no descolonizar. Yo diría todo lo contrario. Pero hay un cambio. Cuando Castilla, precisamente a raíz de los sucesos en Guinea, en parte, deja el ministerio y es sustituido por López Bravo. ¿López Bravo? Sí. Y ahí hay entonces un reforzamiento de todas las políticas, ¿no? Un endurecimiento, ¿no?, de todas las políticas. Y ya lo último que quería decir, bueno, lo de la desrecolonización, bueno, habría que discutir qué es esto de la recolonización por parte de España. Desde luego estaremos de acuerdo en que no.
Esto me recuerda a otra expresión que se utilizó en los años 90 en África, que era la segunda liberación de África, ¿no? Que se refería a que la descolonización les habría librado de la opresión europea, pero ahora habría que librarse de la opresión africana, ¿no? De la opresión de los dictadores africanos. Y no, este es el proceso por la democratización. Que sigue su curso, ¿no? Habrá que ver los historiadores del futuro que dicen. De la explotación económica. Sí, Yo lo único que quiero decir es que una segunda liberación africana, una tercera liberación africana, y esto ya es una propuesta más normativa, tiene que cuestionar o tiene que repensar la cuestión de la soberanía. Yo no estoy segura de que la soberanía, que fue el gran instrumento para la liberación frente a la colonización, esté siendo realmente hoy en día útil para lo que queremos, que es la democracia, la redistribución de la riqueza, etc. Y yo creo más bien al contrario, que hay que repensarla, que la soberanía hay que redistribuirla, y no deja de ser paradójico que en el momento en que los africanos se abrazan a la soberanía para reclamar la independencia frente a los europeos desde los años 50, 60, se estén deshaciendo de la soberanía, estén cediendo soberanía a una organización más amplia en un proceso de una profundización democrática y una mayor redistribución de la riqueza, no con los africanos, por desgracia, sino entre ellos, ¿no? Y en este sentido, la reivindicación de la hispanidad tampoco sé si es muy útil para los guineanos. Y quiero también aquí ser provocadora. Con todos los defectos y horrores del régimen de Obiang, creo que la integración en el ámbito francófono, en el ámbito lusófono, es inteligente, y cualquier gobierno democrático que pueda venir después haría bien en continuar esa política, porque eso significa una mayor integración regional, ¿no? Con lo que, como digo, creo que tiene de positivo la integración, la ampliación de los marcos políticos, ¿no? A muchos niveles. Vale. Muchas gracias. No sé, yo soy el que coordina, pero realmente tampoco mando mucho aquí, así que voy a preguntar si tenemos tiempo para un último turno. Ya he visto las manos antes, así que hay 3 personas que he identificado antes. ¿Tenemos tiempo para un último turno de preguntas? ¿Alguien que tenga poder me lo puede decir? Vámonos entonces. No. Vale, podemos abrir un último turno, pero solo voy a tomar 3 preguntas muy breves, por favor, y voy a incluso rogar más brevedad a los intervinientes. Gonzalo había levantado la mano, Marcelino también. Y bueno, Juan también, pero hay una persona atrás que no le he visto intervenir. ¿Estás dispuesto a ceder? Vale, entonces sí. Gonzalo, Marcelino y luego, no sé el nombre ahí. Bueno, vale. Quería decir 2 o 3 cositas muy breves. Una sobre el tema famoso de la delimitación de fronteras. Del tratado que se delimita del Tratado de París de 1900, la tesis de Juanjo Mata. Por favor, si podemos... Es exhaustiva sobre el tema. Entonces, el que quiera saber cómo se delimitaron las fronteras, la tesis de Juanjo Mataranz. A Alicia le quería decir lo siguiente. Bueno, yo creo que a la altura de los años 60 ya estaba claro que la alternativa para Castilla, que como dices era el gobierno español en esto, era una independencia modelo neocolonial, Gabón, por ejemplo, ¿no? O Camerún, ¿no? Es decir, donde los intereses políticos, económicos, tal. ¿Por qué salió mal? Esa es la pregunta que te hago. ¿Por qué salió mal ese proyecto de un régimen neocolonial por la independencia cuando también había salido en los vecinos y que fueron modelos, lo he visto en el archivo? Perfecto. Se estudia. Una pregunta breve. Y por último, Armando, bueno, decir en homenaje también a tu padre y a sus compañeros, pues decir que el nacionalismo se inició, todos los grupos eran pluriétnicos, pero a la altura del año 68 el único partido pluriétnico que tenía una verdadera preocupación era el Monalige, donde estaban Bubis, como en fin, estaba Armando, estaba Pastor Torao, Bubi, estaba Saturnino, estaba Atanasio.
Pero en ese mismo año, a principios de año, el partido se rompió y todo el interior, FAN, se lo llevó Macías, y eso fue la ruina política de Atanasio y del partido. Entonces, la pregunta es, si recuerdas, aunque eras muy pequeño, si recuerdas, o por tu madre también, algo sobre aquella ruptura que fue decisiva en la historia del partido y de Guinea. Vale, turno ahora para Marcelino, muy breve también, porque si no cortaré, pasaré aquí a... Muchas gracias y directamente quiero agradecer a la mesa y agradecer a la organización por haber incorporado un aspecto muy importante y ausente en los debates sobre Guinea Ecuatorial, que es la presencia y el testimonio vivo de personas que vivieron los hechos de estos últimos 50 años, empezando por el doctor Jean Bicot y, en este caso, la presencia en la mesa que celebro de Armando Balboa Marcé. En ese sentido quería preguntar sobre la ausencia de Juan Carlos Ibongo, que tenía aquí previsto una ponencia sobre la figura de Saturnino Ibongo Yanga como icono de la independencia de Guinea Ecuatorial, legado y pensamiento político. Solamente quería felicitar y preguntar por la ausencia. Vale. La última pregunta, y mientras llega el micrófono yo respondo a esa pregunta. No desconozco los motivos de su ausencia. Al parecer hubo una comunicación por correo electrónico, no sé si por temas personales, no le ha sido posible. No tiene nada que ver con la organización. Bueno, muchas gracias. Quería aclarar una cosa y, bueno, sobre todo preguntar, ¿no? Estamos hablando de los 50 años de la independencia de Guinea. Yo me acuerdo porque yo estuve en La Salle estudiando y Obiang era mi monitor, me llevaba al colegio. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos la sociedad guineana era multitribal, o sea, estaba más cohesionada. Los FAN no eran considerados enemigos de los bubis como para no aglutinarse y realmente formar una nación. Cuando llegó Macías, a partir del momento del 68, yo creo que el declive de todo esto fue ya el pasar de una sociedad multiétnica a pasarlo a ser tribal, tremendamente tribal. Y sobre todo, lo que es peor, dinástica. Porque pasó de estar formado por gente que eran de distintos sitios a pasarse a un clan. Eso es lo que continúa hoy. En África ha pasado lo mismo en muchos sitios, en Gabón está pasando lo mismo. En otros sitios está pasando lo mismo. Parece que los poderes, en vez de formar unas naciones, están formando sus propias dinastías, olvidando realmente lo que significa una nación. Todos los poderes, tanto poder económico, poder político, poder militar, todo están en manos de una gente que no piensan en los otros. Dicen que divide y vencerás. Ahí en Guinea está... Yo acabo de salir de ahí. Y lo peor no es que haya FAN, haya bubi, haya esto, sino que todos los que no son de una cierta familia no tienen ni siquiera derecho a hablar. Están las mujeres. Ha habido mujeres que no se han nombrado aquí. Trinidad Morgades, estaba la señora Sañabá, la que montó Guaysoipola. O sea, eran mujeres que en ese momento, en el momento que yo recuerdo, estaban integradas también dentro estaban inscritas y trabajaron políticamente para que esos países fueran realmente, se aglutinaran todas las tribus y todos esos sobre un proyecto común que era una nación, que hoy no existe. Sí. Por mucho que nos empeñemos, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? ¿De los 50 años de la independencia de Guinea
o de la dominación de unos cuantos sobre otros. Eso es lo... y hablemos del divide y vencerás. Sí, ¿Quiénes son los que mandan en Guinea? Muchas gracias. Creo que la pregunta es bastante clara. Entonces, ahora vamos a ir de izquierda a derecha en las respuestas. Pues yo sí que trataré de ser muy breve. ¿Por qué no salió el proyecto de Castilla? Porque la historia nunca es el desarrollo del proyecto de nadie, sino el producto de muchos proyectos que se van frustrando, ¿no? En ese sentido, pues el de Castilla, uno más que se va a enfrentar a Carrero Blanco, que se va a enfrentar al Monalige, que se va a enfrentar a varios proyectos. Entonces, podríamos ya desarrollarlo más, pero... y un comentario también sobre esta cuestión. Creo que estaría bastante de acuerdo en todo lo que has comentado, pero yo creo que hace falta reflexionar hasta qué punto la independencia... Vuelvo a mi mantra, ¿no? Vamos a ver, hasta qué punto es incompatible la independencia con la tiranía. Tenemos el imaginario, mantenemos este imaginario de que la independencia nacional es igual a voluntad del pueblo, democracia y prosperidad para todos. Y ese es el gran imaginario nacionalista desde el siglo XIX hasta nuestros días, alimentado en el proceso de descolonización. ¿Podemos empezar a cuestionar esto? Quiero decir, la independencia y la soberanía ha sido un instrumento en manos de la tiranía en Guinea Ecuatorial y en muchos otros países. No es necesariamente dos proyectos antagónicos. Y ahí es donde insisto en que a lo mejor lo que tenemos es que, en vez de seguir reivindicando soberanía, que no ha hecho más que empoderar a los tiranos, a reflexionar sobre cómo podemos distribuir el poder mejor para que haya un mayor equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, solo diría esta cuestión, ¿no? Que no necesariamente es independiente, no es necesariamente incoherente que la familia Nguema, el clan Nguema siga dominando un país con la independencia, ¿no? Sino que esto ha sido un gran instrumento. Gracias a la independencia, el presidente de Guinea Ecuatorial puede hacer grandes contratos millonarios porque es el representante de la independencia, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Bueno, voy a intentar contestar a su pregunta, pero voy a decir solo que lo que pasa en Guinea, estoy de acuerdo, no pasa solo en Guinea. Escuchando las ponencias desde el lunes, me doy cuenta de que todo lo que pasa en África es el legado de la colonización. A ver, cómo el contexto de independencia de Guinea, me parece que Donato lo dijo, que tal vez los españoles no querían dar la independencia, y por no querer dar la independencia eligieron el peor para que, bueno, y esto también lo puedo decir remitiéndome a la simple conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín es la conferencia que repartió África sin África. ¿Y cuál es la realidad de la conferencia de Berlín? Es que en África hoy ningún país es monoétnico, pero los políticos se nutren de lo que dejó el colonizador. En francés se dice diviser pour mieux régner, dividir para reinar bien. Es por eso las fronteras africanas son artificiales, porque tomaron la precaución de no dejar en un mismo espacio un solo pueblo. Ellos aprendiendo de lo que pasó con la conferencia, con la colonización, los que sustituyeron a los colonizadores aplican la misma lógica. Por eso he hablado de cómo manipulan la Constitución. La Constitución es la Carta Magna, es algo sagrado, pero es algo, lo primero con que se juega los dirigentes africanos. Cada uno lo talla a su, no sé cómo decir. Comodidad. Es eso. Y el pueblo, no sabiendo, por ejemplo,
En Gabón tenemos lo mismo, en Costa de Marfil pasa igual. El pueblo no se odia, pero los políticos incitan este odio, sobre todo en las administraciones. Quien domina es quien está con los jefes, y eso forzosamente no es étnico, es clientelismo. Es clientelismo. Es lo que puedo decir, es el legado que ahora, pidiendo la segunda independencia, debemos saber qué hacer. Y termino con... termino con lo de la repartición. Lo de la repartición. Yo digo que lo que pasó en África con la conferencia de Berlín es una repetición de lo que los europeos hicieron en América con el Tratado de Ryswick, porque ellos vemos que con el Tratado de Tordesillas el mundo fue dividido entre España y Portugal, pero las potencias europeas también querían meterse en la trata negrera, en la explotación de tierras y todo esto. Tuvieron que repartir después de haber arrancado. El mejor ejemplo de esto es la independencia de los Estados Unidos. Después de independizarse, volvieron los 50 y pico que conocemos hoy. Es lo que pasa con España y Portugal en África. Los piratas y los negreros europeos querían empezar, porque África primero nos sirvió para la colonización. Después de la independencia de América, tenían que encontrar otro lugar que explotar, adentrar el continente africano, y hicieron lo mismo a través de estos tratados. Bueno, yo voy a contestar a Álvarez de Chillida, sí. Bueno, el tema del tema de Monalige, que has preguntado, efectivamente yo era muy joven, pero aparte de que estuve cerca de mi padre y lo que a veces se comentaba en casa y lo que me he documentado un poco, bueno, Monalige, como ya se ha comentado y hemos dicho, era un partido con muchas etnias, ¿no? Es decir, estaban prácticamente todas. Eso fue un gran mérito por parte de Monalige, pero y cuando se hablaba un poco de qué errores se habían cometido, ¿no? Al principio de la intervención de Adolfo, le preguntaban a Adolfo, ¿no? No se trata de errores, se trata de elegir, ¿no? Hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones, y yo creo que en ese momento se tomó esa decisión que afectaba precisamente al conglomerado que se había formado Monalige, ¿no? Entonces, habían partes más débiles que no estaban tan consolidadas dentro y que optaron por otras iniciativas. ¿Que fue un error? La historia desde lejos es fácil analizarla con datos, pero el presente es mucho más difícil de analizar. Entonces, no soy yo quien para decirlo. Yo no creo que fuese un error, fue una decisión. Y fue así. No tengo mucho más que decirte porque hay documentación sobre esto, se ha escrito mucho y tal, pero las personas que lo hicieron, pues ya no están aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias.